Hola Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto a todos los que nos acompañan en esta cumbre tanatológica y de proceso de duelo. En esta ocasión tengo el honor desde Argentina, desde una localidad de la provincia de Córdoba, Argentina, tener a Marisa Brunello. Sí, es un gusto que ella se esté dedicando a la promoción de lo que es la tanatología dentro de su ámbito, dentro de su sistema y bueno, pues es una pionera, además tiene un espacio televisivo en el canal 13 de Río Cuarto en Córdoba, donde lo que ella hace es hablar de temas tanatológicos, todo lo que son procesos de duelo, por muerte, por divorcio, por todas las pérdidas que podemos tener los seres humanos. Además, ella también es coach ontológico, avalada por la International Coach Federation y también tiene su diplomado en tanatología contemporánea, que para mí fue un placer que estuviera conmigo tomando este diplomado, Marisa, una excelente alumna y una excelente promotora y un gran ser humano, y me da un placer enorme el poder compartir contigo el día de hoy este espacio y que todas las personas que están en esta cumbre puedan escucharte no solo desde la teoría, sino también de tu gran experiencia, todo lo que has tenido y todas las referencias que te han llegado. Te agradezco mucho el que estés en este espacio, Marisa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, María Carmen, por esta oportunidad que realmente la valoro y bueno, y agradezco. De hecho, sí, mi misión, creo, hoy en mi vida es poder ayudar a las personas que pasan por un proceso de duelo, como lo pasé yo en diversos ámbitos de mi vida y como seguramente muchos lo han pasado o lo han de pasar, entonces brindar este servicio, ¿no? A la comunidad desde lo que uno aprendió, desde lo que uno vivió, para que el otro también empiece a tener herramientas, recursos, y pueda ver el duelo desde otro lugar, ya como un aprendizaje y no como un hecho, como lo pude ver yo en muchos momentos de mi vida, como algo de lo que no podía sacar una ganancia, un rédito. Hoy sí lo pude hacer, sí lo pude ver y bueno, y transmitir desde mi experiencia, después desde el estudio, desde el coaching, y unir todo eso para brindar este servicio, ¿no? de ayuda. Realmente lo hago con el corazón. Muchísimas gracias, Marisa. No cabe duda de que así es, de que así serás, y así será todo este proceso en el cual nos acompañarás el día de hoy. Y bueno, Marisa va a hablar de duelo por ruptura de pareja. En esta ocasión vamos a ir limitando estas preguntas no solo a la parte teórica, como les mencionaba al inicio, sino también a la experiencia personal que ha vivido Marisa, que nos puede hablar desde su propia experiencia. Y Marisa, me gustaría iniciar con ¿qué es un duelo por una ruptura de pareja? ¿Se vive diferente? ¿Se vive igual? ¿Qué ocurre ante un duelo por ruptura de pareja, Marisa? Los duelos, ningún duelo se vive igual, ningún duelo es igual para ninguno de nosotros, cada uno lo va a vivir desde su lugar, desde su dolor, desde la relación, desde los recursos que tiene, ¿no? En este caso yo elegí hablar del duelo de ruptura de pareja porque fue lo que causó realmente un quiebre en mi vida, lo que me llevó a estudiar coaching, lo que me llevó después a estudiar tanatología también. Y bueno, y el duelo se produce, en mi caso me generó frustración, mucha frustración, pero esa frustración también después se transformó en fortaleza, cuando yo pude descubrir justamente lo que hablaba al principio, que las cosas sucedían para algo, fue lo que me llevó a cambiar, fue lo que me llevó a crecer y a superarme y a ser quien soy hoy. El duelo por ruptura de pareja es, como bien lo dice, bueno, eso de sentir el fracaso de haber terminado una relación, y bueno, y le preguntamos, ¿no? el por qué. Y Oye, después Marisa, ¿y descubrir realmente que es un fracaso? ¿Realmente es un fracaso? no es un fracaso porque es lo que me llevó a saber quién soy, quién quiero y hacia dónde quiero ir. Podemos decir que es una experiencia de vida diferente, que es un aprendizaje de vida doloroso, sí. Sí. Y me parece que este es uno de los duelos que todos o casi todos los seres humanos vivimos en algún momento, ¿no? Solteros, casados, no casados, eh, eh, no sé, con preferencias sexuales diferentes. Todos lo vivimos porque en algún momento nos enamoramos de una pareja
y en algún momento, aunque hayamos sido niños, Sí, llegas a casa llorando porque no te hizo caso fulanito, porque sultanito no te escuchó, porque, ¿no? Entonces, sí. fue lo que la mayoría de las personas lo vivimos. Con base a tu experiencia, Marisa, ¿qué de duro tuvo este duelo? ¿Qué de diferente a otros duelos? Sobre todo fue muy duro cuando me di cuenta de, bueno, hasta que logré después no fortalecerme, esta pregunta de por qué no puedo, por qué no me sale, que tengo, porque a ver, cuando fue la primera ruptura, decir que era culpa del otro, la segunda también, cuando ya yo notaba que no había en mí esa condición de poder sostener, no es formar una pareja, porque no se trata de sostener, no es de formar una pareja, de que esa pareja fuera saludable, sentí una gran frustración. Esto de yo no sirvo para estar en pareja, la pareja no es para mí, el amor no es para mí. Wow, qué Entonces, profundo, sí, ¿no? El sí, amor no es para mí, la vida en pareja no es para mí. Posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando en algún momento llegaron a decir lo mismo, ¿no? El y amor no esto es para de mí. sí me llamaba mucho la atención que por qué podía tener otro tipo de relaciones saludables, pero no la relación con, bueno, en el caso de la elección de los hombres, los hombres bueno, hablo esto, lo hago hincapié porque, bueno, hoy, lo que decíamos hace un momento, que no necesariamente la pareja tiene que ser un hombre y una mujer, en mi caso sí. Pero esto de por qué no puedo tener una buena relación con un hombre cuando este hombre se presenta como mi pareja, como mi esposo en su momento, como mi pareja. Sí lo podía hacer cuando era amigo, sí lo podía hacer cuando era compañero de trabajo, sí lo podía hacer con mi hermano, pero no cuando el hombre estaba representando mi pareja, en el lugar de pareja. Entonces, puesto de qué pasa en esta zona de mi vida en la que yo me equivoco, en la que yo sentía que me equivocaba. Y bueno, me llevó a analizarme, me llevó a estudiar, me llevó a muchos fracasos antes, eh, pero aprendí y la verdad que hoy estoy en una relación de pareja muy saludable, Wow. pero me llevó trabajo y compromiso, sobre todo mucho compromiso conmigo, mucho compromiso. Sí, hay una gran diferencia, me imagino, a tus relaciones pasadas a esta. Sí, totalmente, totalmente, pero también está en la concepción, ¿no? De lo que yo creía que era la pareja y en esto sobre todo de cargarle la mochila al otro. Yo muchas veces cuando voy a un taller, cuando converso con alguien, digo, antes decía pobre de mí y ahora digo pobre de ellos que están conmigo, ¿no? En un momento de así, porque realmente cuando uno aprende, esto de la relación de la pareja, lo aprende también con todas las relaciones. ¿Por qué? Porque uno empieza a darse cuenta que las relaciones nacen a partir de mí, no del otro. Soy yo la que me relaciono con el otro. Soy yo la que tengo que aprender a cómo relacionarme con el otro. Entonces, no solamente me sirvió para la pareja, sino que se me sirvió para mis hijos, para mis hermanos, para cualquier tipo de relación. Porque, a ver, cuando yo peleo con alguien, o cuando yo discuto, o cuando yo doy, o cuando yo pido, lo hago en cualquier relación. Entonces, cuando logro identificar qué pasa en la relación de pareja, todo esto que yo planteo se magnificaba más. O sea, si yo tenía una necesidad, la sentía más grande estando con la pareja, yo tenía muchos pedidos, hacía un pedido, era como que existía más. Pero una vez que aprendí, me sirvió para todo tipo de relación. Seguro. Sí, o sea, es un proceso de vida, no es nada más de una etapa o una persona, sino que esto se expande a toda nuestra vida. Que es lo valorable del aprendizaje, perdón, de esto de que lo que yo aprendo no solamente me va a servir, hoy podemos estar hablando de un duelo por ruptura de pareja, pero si yo peleo con un amigo, peleo con un familiar, si bien la relación no es la misma, pero la manera de elaborar el duelo, la manera de también de reparar, si no quiero, de aprender, es muy similar. Entonces, esto que yo hoy aprenda en el duelo de pareja también me va a servir para otras posibles rupturas o para saber relaciones. No esperemos que se rompan. Si uno hoy puede aprender, no esperemos que se rompa la relación, sino que tratemos de aprender para poder
esto que decía, de poder reconstruir la relación nuevamente. ¿Cuáles serán como las características básicas de esta ruptura de pareja con otras relaciones? ¿Consideras que hay alguna o algunas características especiales? Sí, fundamentalmente esto de la creencia de que el otro viene a hacernos feliz a nosotros y nosotros somos quienes debemos ser felices con nosotros mismos, ¿no? Esto de la media naranja, de que me tiene que completar, de que me tiene que dar, que me tiene que proveer, que tiene que estar ¿Cuánto daño esto atento, de la media naranja, no, Marisa? mucho, mucho, Pero es que mucho. además no la vendieron y no la compramos. Yo tengo que buscar mi media naranja y si ya no existe y si ya le exprimieron a tu media naranja, ¿qué vas a hacer? ¿No? Mucho, y mi dolor más grande en la Y cultura además fue te hace mirar como un ser incompleto, ¿no? Porque tal cual. Y qué pasa? ¿Qué es lo que me pasó, por lo menos en lo personal, lo que viví en mis culturas anteriores? El tremendo vacío, porque todo lo que yo hacía era con una codependencia, con un apego tan grande que cuando la persona se retiraba de mi lado, yo quedaba completamente vacía. Mi vida literalmente perdía sentido. Tenía que empezar a reconstruirme desde cero prácticamente, y me encontraba sin horizonte, no encontraba un camino, un rumbo, porque mi codependencia era tal que si esa persona se iba, me dejaba, o aunque yo tomara la decisión de terminar una relación, mi vacío era muy grande. Esto por esto de que el ser codependiente del otro nos lleva a no saber construir nuestra propia vida, a no tener nuestros tiempos, porque por lo menos en mi caso, ¿qué me pasaba? Demandaba tiempo, entonces, a ver, o renunciaba yo a mi tiempo para estar con la otra persona y de repente la otra persona se iba, y yo quedaba con todo ese tiempo sin saber cómo ocuparlo, o no tenía mis proyectos, o no sabía que me gustaba, porque estaba más interesada en complacer al otro que en saber qué era lo que me gustaba a mí, qué era lo que me hacía bien a mí. Y bueno, me llevó un trabajo. Yo, por ejemplo, me llevó a descubrir que yo tenía un apego muy grande, muy fuerte, ¿no? Eh, Empecé a trabajar conmigo, empecé a preguntarme, hasta que me di cuenta, por ejemplo, yo soy melliza. Yo digo, bueno, pero ni siquiera nací sola, pero eso no era una excusa para que yo no aprendiera a ser independiente y a ser, sí sentía durante muchos años que yo necesitaba sí o sí estar con una persona al lado. Sí o sí necesitaba estar al lado de una persona. Cuando pude despertar, cuando pude darme cuenta, me lo propuse, decir, tengo que aprender, necesito aprenderlo, porque necesitaba aprenderlo. Un poco por esto de, bueno, yo ya estoy así, uno tiene la capacidad todos los días de cambiar, y de algo que yo aprendí en el coaching y que fue lo que a mí me llevó a estudiar coaching, que podemos reinventarnos todos los días. Esa fue la palabra que a mí me hizo el clic, esto de, basta del cuentito de yo soy así. No, yo todos los días puedo reinventarme y ser la mejor versión de mí. Esto es maravilloso porque pasa mucho con las mujeres, ¿no? A mí también me da, pues a veces, rabia, me da compasión, ¿no? Conmigo y con otras mujeres que viven o hemos vivido atadas a un hombre o a la necesidad de tener un hombre a nuestro lado, pero es porque esto viene desde la infancia. Tú estás hablando de algo muy importante, Marisa, estás hablando de codependencia, estás hablando de apegos. ¿Qué podemos entender por codependencia, Marisa? Y la codependencia es ese sentimiento que tenemos con respecto a que no somos completos si el otro no está al lado nuestro, que nuestro tiempo está dedicado a la otra, solamente a la otra persona. Nos volvemos en manipuladores, terribles manipuladores somos, porque todo lo que hacemos lo hacemos en pos de atrapar al otro, retener al otro, llamar la atención, y esto de culparlo de que si no está para complacer esta necesidad nuestra en tiempo y en forma, no nos está haciendo feliz y vienen los reclamos. Entonces, yo me llamaba como si fuera una niña caprichosa, totalmente caprichosa, porque aparte somos, o sea, nos convertimos en personas insatisfechas porque nunca nos es suficiente. No sé, Siempre vamos a nada, reclamar,
nada es suficiente, ni el tiempo, ni la calidad del tiempo, ni quiero que me digas algo bonito y te lo dicen, y no, pero no me gustó como me lo dijiste, me lo tendrías que haber dicho de otra manera, y le podrías haber puesto más Reforzado. entusiasmo, Sí. o exactamente, entramos en una neurosis de siempre más, y terminamos insatisfechos, y además, que es lo que yo siempre digo, cargamos con toda esa carga emocional al otro que a lo mejor realmente nos quiere bien, porque yo doy fe de que las parejas anteriores que tenían sido muy buenas personas, solo que cargué con toda esa neurosis, enfermedad, mi codependencia, y no es posible tener una relación sana. Siempre, Qué si hay difícil. algo que yo aprendí es que yo voy a sacar del otro lo que yo quiera, yo voy a lograr del otro, pero no hablemos de manipulación, sino en, a ver, yo voy a sacar de la otra persona, o voy a obtener lo que yo quiera siempre que lo haga con amor, siempre que lo haga con un buen fin. Es imposible la demanda, es imposible en esto de que vos tenés que estar para mí a la hora que yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que yo quiero, es imposible tener una relación sana de esa manera. Oye, Marisa, ¿y cómo podemos identificar cuando hay esta codependencia? ¿Hay algunos síntomas, signos? Ahorita mencionaste algunos, pero ¿tendrás algunos como para enunciarlos, mencionarlos? Sí, Y la podamos base, detectar cuando estamos en una relación no sana, porque seguramente esta sí, relación nos está cuestionando mucho dolor y ya no podemos decir que es un duelo por el fin de una relación, sino es un sí, duelo sí, diario, sí, continuo, a todas horas, porque hay mucha tristeza y no podemos sí. olvidar que detrás de la tristeza hay un duelo, hay una pérdida, y es porque Uh-huh. estamos perdiendo expectativas y es porque estamos perdiendo lo que nosotros queremos o creemos que el otro nos va a dar, y no es así, ¿no? Creo que Entonces, fundamental, una de las características fundamentales es la baja estima. La baja estima, cuando yo no soy capaz de quererme, cuando yo no soy capaz de valorarme, es muy difícil que sienta que el otro sí puede hacerlo conmigo. La confianza, ¿no? Porque son dos pilares fundamentales, la estima y la confianza, porque la confianza parte de mí, no del otro. Si yo no confío en mí, nunca voy a sentir confianza en el otro. Entonces, creo que es fundamental la estima, tener una buena estima, hacer que sentirme merecedora y capaz, y la confianza, confiar en mí, confiar en que soy un ser único, irrepetible, y no ver tantas sombras alrededor, esto de por eso es que uno, como que uno quiere apropiarse del otro por temor a que me lo quiten, porque esta temor a que se palabra, vaya. esta palabra que Uh-huh. acabas de decir, apropiarse, creo que es una clave, ¿no, Marisa? Sí, Cuando sí, quieres que el otro viva para ti, por ti, respire por ti, haga por ti, piense por ti, sienta por ti, y entonces lo anulas, pero también te anulas tú, ¿no? es que es lo que hace un rato hablábamos y decíamos esto de volverse un experto manipulador, ¿no? Manipular todas las situaciones, dejar de ser yo, convertirme en otra persona, manejar la situación, disfrazarme, convertirme de repente en una persona, a ver, comprensiva cuando no lo podía ser, sumisa cuando no lo era. Entonces esto de tomar a lo otro como una presa y un objeto, porque también es un objeto nuestro, termina siendo, porque de hecho, después cuando vamos a la cultura de pareja, cuando vamos que rompe la pareja, eh, generalmente, bueno, vamos a decir que siempre, la ira que tenemos es inmanejable, el rencor, el deseo de hacerle daño. Entonces, ¿dónde quedó el amor que decíamos que sentíamos por esa persona? Así es, Entonces, así es. El amor se convierte en odio, ¿no? En resentimiento, en lo peor, ¿no? sí, Y, sí. y lo más difícil es el sufrimiento que esto conlleva, porque realmente se sufre, ¿no? Y Se el pasa. daño que causa, y el daño que nos causamos y que también le causamos a la otra persona. Y obviamente el sufrimiento, esta despersonalización, esto de no soy nada, no soy nadie, si la persona no está a mi lado, este vacío existencial que yo te decía que lo había sufrido en las oportunidades en que rompí la pareja, hasta que en mi caso me pasó, sin ir más lejos, esto de
ver que mi ex marido hacía 12, 13 años que yo estaba en pareja, que mi segunda pareja lo mismo, y yo decía, ¿cómo? Si yo era la que decía que ellos no eran capaces de estar en pareja. Entonces me hizo esto de, bueno, a ver, y si lo revisamos para adentro, a ver qué está sucediendo, y si me observo yo, a ver qué es lo que pasa, porque ya realmente no hallé a quién culpar, no hallé literalmente a quién culpar, entonces dije, bueno, vamos a hacer a revisar qué pasa, y la verdad es que me encontré con una tarea hermosa, porque fue la verdad que una tarea gratificante, hermosa. Muchas veces me preguntan cómo hice para salir, y bueno, fue atravesar muchos miedos, porque no es fácil, pues. ¿Cuáles son los principales miedos, Marisa? Y bueno, el volver a fracasar de nuevo, el identificar. Yo muchas veces me río porque yo digo que en mi cabeza tengo una loca, está atada, porque realmente no es que no está atada. Entonces, esto, ¿no? El miedo es de que se suelte la loca, yo digo muchas veces. Y bueno, y esto de identificarla, eso sí me llevaba el miedo, ¿verdad? A ver si eres capaz, porque es algo que yo siempre cuando doy una sesión o cuando charlamos, muchos me dicen, ¿y cómo hago para de nuevo? Y bueno, y es practicando y atravesando el miedo y atravesando, viviendo, ¿no? En las oportunidades. Sí, da Porque nos temor. perdemos por miedo, ¿verdad, Marisa? Ese miedo Mucho. que paraliza, ese miedo que detiene y que pues podemos decir que es uno de los sentimientos comunes en los procesos de duelo, ¿no? Sí, sí. En este caso, hay muchos duelos que uno no los elige, ¿no? Hay muchos duelos que son casuales, pero volver a estar en pareja sí es una elección. Y bueno, sí, tuve que decidir atravesar de nuevo el miedo, arriesgarme. Hoy no me arrepiento absolutamente de nada, aprendí muchísimo, porque aprendí muchísimo, doy gracias por todo lo que aprendí y puedo dar fe de que se puede sanar, de que lleva mucho compromiso, mucho compromiso. Yo, cada vez que tengo una situación, estoy en pareja y aparece un fantasma, antes automáticamente me iba hacia afuera a ver de cuánto era responsable el otro de lo que estaba sucediendo. Hoy cuando yo digo esto de atarla loca, lo primero que hago es volver a mí y decir qué me pasa a mí con esto que está sucediendo. El miedo en los casos de procesos de duelo es tremendo, Marisa, tremendo. Tenemos miedo a enfrentar la vida, miedo a lo que sigue, miedo e incertidumbre a lo desconocido. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? ¿Cuáles fueron tus principales miedos, Marita? Y mi principal miedo fue esto de volver a fracasar, ¿no? Volver uno fue a fracasar, otro miedo que fue muy fuerte era el miedo del rechazo, porque yo venía de una relación en donde había una besacita que me decía que yo no servía, que no podía, que no iba a hacer. Entonces, esto de si me vuelven a rechazar, y si no me quieren como yo sentía que necesitaba, entonces esto también fue una tarea que fue difícil, pero con mucho compromiso, ¿no? Esto de que muchas veces está la frase que decimos las mujeres cuando no estamos bien y cuando hemos sido heridas, todos los hombres son iguales, ¿no? Y cambiar esta visión y de decir, no todos los hombres son iguales, quiero empezar a mirarlos con cariño, con amor, con respeto, porque también hay que mirarlos con respeto y empezar a esto de, cuando yo decía de reinventarse, reinventar también el pensamiento que yo tenía acerca del hombre. Con esto que yo decía desde un principio, ¿por qué me cuesta a mí relacionarme con los hombres y no con el resto de las personas? O con el hombre, cuando está parado frente a mí como pareja, porque yo tenía ese pensamiento, bueno, trabajar un poco de eso y después algo que sí, que no es un camino tan sencillo y que es atravesar los miedos, que es la única manera de saber qué hay del otro lado. Yo sentía que si no me quedaba con los papeles, me quedaba con lo que había leído, pero tenía que llevarlo a la práctica, o sea, era mi deseo, realmente, mi deseo era tener una pareja sana, o sea, yo muchas veces digo, hay personas que dicen que pueden vivir sin pareja, yo para mí estar en pareja me gusta, me siento bien, pero hoy sí aprendí que estar en pareja no significa que mi vida no tenga sentido sin las parejas. Creo que esa es una palabra clave.
mi vida no deja de tener sentido si no vivo en pareja, si no hay una relación en pareja. Lo deseo, me gustaría, estoy abierta a ello, pero si no lo estoy, me tengo a mí, ¿no? Que esto es como una clave de no codependencia. Que es Pero, algo de lo que sí cuido mucho. Sí cuido en esto de, cuando yo digo que la loca está, que la loca es la manipuladora también, y que es la que quiere controlar, y porque está, porque la verdad es que está, pero soy yo la que decido si actúa o no actúa. Entonces, esto de reprimir, no de reprimirlo, sino de transformarlo, esto de, a ver, ¿qué estoy necesitando? ¿No? Muchas veces le decimos al otro te amo porque necesitamos que el otro nos diga yo también. Porque es una necesidad de, necesito que vos me lo digas a mí. Entonces esto de ¿para qué lo voy a decir? Lo voy a decir porque quiero que me lo responda, lo voy a decir porque realmente lo siento. Entonces, en esas cosas, en esos actos era donde yo sentía que debía aprender. claro, y gran aprendizaje. Marisa, a pesar de que hemos venido diciendo, o he venido diciendo a lo largo de toda la cumbre, con esta nueva concepción de la tanatología contemporánea, donde pues ya no tenemos como fases, etapas o estadios para vivir un proceso de duelo, porque cada duelo es individual, porque cada duelo es personal, porque no tenemos que atravesar por una etapa necesariamente para decir que un duelo es adaptativo o decir que tenemos un periodo de tiempo para poder ubicar un duelo adaptativo, pero hay como ciertos lineamientos que me gustaría si nos puedes compartir que se pueden vivir en un duelo por pérdida de pareja. Ya reitero, no es que si no pasas por esta etapa no es saludable. Si tienes más de 2 años ya no es saludable. No, no encasillar, pero bueno, a lo mejor dar como ciertos tips de esas etapas que se han venido hablando durante mucho tiempo, que alguien o alguna gran mayoría, un porcentaje alto de las personas ha atravesado, pero que Creo, no necesariamente pueden sí, pasar. ¿Pero cuáles podrían ser, Marisa? creo que la etapa más notable, a ver, como recién acabas de decir, no hay un lineamiento, no hay un duelo único. Obviamente que en este caso sí hay muchos factores que influyen, como es quién dejó a quién, cuál fue la causa de la ruptura, cuánto tiempo en la relación, si en la relación hay hijos, no hay hijos, si hay trabajo, si hay empresa de por medio, hay muchos factores. Lo que sí, dentro de las etapas, creo que la más, por lo menos en mi caso y con las personas que he conversado, en la que más nos identificamos es, no siquiera en la primera, sino en la segunda, en la ira que produce. Porque la verdad que es una de las etapas donde más, y donde más tardemos también es la ira, porque después nos arrepentimos de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos, de cómo tratamos, no solamente el otro, sino todos que están alrededor nuestro como nuestro estado emocional, ¿no? Ese es, creo que es uno de los factores más, uno de los momentos en que donde más cuidado debemos tener en poder controlar nuestros actos, nuestras palabras y bueno, nuestros sentimientos. Después viene una profunda tristeza y frustración. Realmente uno cuando se da cuenta de lo que vivió, de lo que pasó, de lo que hizo, de lo que dejó hacer, es esta tristeza, ¿no? Esta frustración del daño causado, porque en una ruptura de pareja ninguno de los dos sale sano, salvo, o sea, las dos personas salen malheridas y el entorno también. Que por eso yo siempre digo, es muy importante trabajar los duelos por ruptura, porque no solamente es la pareja la que se ve dañada, sino el entorno también, sobre todo cuando hay hijos, familiares, padres, si es una pareja de mucho tiempo, amigos, los amigos también se ven involucrados, entonces esto de trabajar en esas etapas. Obviamente cada ruptura, después de cada ruptura, nos quedamos menos tiempo, si no ya tendríamos que estar hablando de ir a un psicólogo o un psiquiatra donde tenemos que trabajarlo, ¿no? Que trabajarlo. En mi caso yo fui el psicólogo, fui de un tiempo, me hizo muy bien y bueno, y complementé muy bien con el coaching y luego con la tanatología, pero debo ser honesta y decir que en mi caso me ayudó mucho el psicólogo para esto de reconocerme a mí misma y de poder saber quién era, ¿no? Podemos Quién era decir después de una que relación. en este caso de donde tú requeriste terapia,
se estaba presentando un duelo desadaptativo, Sí, Marisa. sí, sí. Sí, porque es Sí, importante que quien nos escuche tenga claridad ante esto, ¿no? Por sí, ejemplo, tanatólogos, coaches tanatológicos, podemos trabajar duelos adaptativos, sí. pero los duelos desadaptativos corresponden a estos especialistas que tú estás mencionando, ¿no? Terapeutas o Eh, psiquiatras en o caso de... psiquiatra. Por eso yo siempre hago hincapié del aprendizaje, de encontrar el gran valor, el gran aporte que hace la tanatología al aprendizaje, porque las herramientas, los recursos que me brindó, en mi caso, realmente me evitaron el seguir sufriendo, el seguir haciendo, porque mis conductas venían por un aprendizaje que tuve que volver hacia atrás, desaprender y volver a aprender, o sea, sin culpar sin culpar a nuestros padres, sin culpar a nuestros abuelos, pero, a ver, en mi caso yo había aprendido una manera de relacionarme que venía repetida desde mi infancia, entonces yo me manejaba de esa manera, sin culpar, o vuelvo de nuevo, sin culpar a mi mamá, sin culpar a mi papá por su relación, pero sí yo lo había aprendido de esa manera. El coaching, la tanatología me brindaron herramientas para decir, bueno, a ver, yo hoy soy una persona independiente, que ya no estoy con ellos, que ya no vivo con ellos y tengo una manera nueva de aprender. Esos son los beneficios que en mi caso, bueno, desde el coaching tuve muchas herramientas y la tanatología, para mí, en mi caso, lo más importante que me brindó fue la compasión, pero sea a mí misma primero. El poder perdonarme, el poder ser conmigo permisiva y darme cuenta de que yo podía estar dolida, podía estar enojada por una situación, podía sentirme frustrada y a partir de ahí permitirme volver a intentar de nuevo, pero ya con amor y no castigándome, no con el desafío a ver si logras esta vez hacer las cosas bien, no como retándome, sino dándome la posibilidad de hacerlo de nuevo desde otra mirada, desde otro lugar y Claro. reconstruyéndome. Claro. Marisa, y bueno, algo importante también mencionaste varios sentimientos, frustración, enojo, tristeza, el miedo del que hablábamos, creo que también se presenta mucho en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué me dices de la culpa? ¿Hay culpa? Mucha, a ver, mucha culpa, pero después cuando uno toma conciencia o cuando uno se da cuenta de esto que para mí es muy importante en cualquier ámbito, cuando uno hace, a ver, en mi caso lo siento así, cuando reaccioné de muchas maneras que no debía, cuando hice cosas que no debía, realmente lo hacía porque no era consciente del daño que estaba causando. Creo que la culpa debería sentirla si yo lo hiciera siendo consciente de que estoy causando un daño y aún así lo hago. Por eso yo después cambio la culpa por responsabilidad. Yo hoy soy responsable de mis actos. Ya no me siento culpable. Sí responsable porque estoy segura, muy segura, de que muchas de las cosas que hice antes, hoy por conciencia, pero por conciencia, no por la cabeza, sino por ser consciente, sino por tener la capacidad de poder ver lo que estoy haciendo, hoy no les volvería a hacer. Entonces ya, si bien uno siente, antes sentía la culpa, hoy digo, pero no era consciente, ¿lo volvería a hacer? No. Entonces eso me lleva hoy a sentirme responsable y no culpable. Esto es bien importante, porque yo también generalmente mantengo esta parte de que la culpa es el sentimiento más inútil que sentimos los seres humanos, porque cuando lo hacemos no somos conscientes. Sin embargo, ¿cómo nos afecta? ¿No? Y creo que esta manera que estás poniendo, que nos estás dando, es muy interesante para poder trabajar la culpa. Lo volvería a hacer, volverte a preguntar, ¿lo volvería a hacer? Sabiendo lo que sé ahora, ¿no? Porque si ¿No? no, estás en la misma situación, pues lo volverías a hacer porque no sabes las consecuencias de ese acto. Pero si tuvieras que dar marcha atrás sabiendo lo que sabes, seguramente no lo harías. De hecho, no lo haría y de hecho algo que me sirvió mucho, me ayudó mucho, fue poder sentarme a conversar con la persona con la que en algún momento dañé y decirle, hoy que tomo conciencia, te pido perdón, porque no tenía noción o no tenía una magnitud del daño que estaba causando, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me separé de mi marido, tenía toda la ilusión como la tuve yo de formar una familia, de tener, y realmente se sintió muy frustrado, entonces
cuando yo tomé conciencia de eso, sentí que tenía que pedirle disculpas, sentí que tenía que pedirle disculpas no por mi manera de ser, porque en ese momento esto, no tenía conciencia, pero sí sentí la necesidad de, te pido disculpas. Después, si la otra persona las aceptaba o no, ya quedaba en él, Depende de pero ella. exactamente, pero sí, esto ya de no sentirme culpable. Ahora sí, durante muchos años, sobre mucho, sintiéndome esto de le compliqué la vida, le arruiné la vida a esa persona, yo lo sentía así, hasta que pude darme cuenta de que en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo, no era consciente de mi demanda, no era consciente de esa mujer histérica que yo llamo que era, que nunca se conformaba con nada. Y que algo bien importante, Marisa, no podemos decir yo le arruiné la vida, ¿no? Acuérdense que aquí no hay víctimas ni victimarios, hay cómplices, ¿no? Él seguramente también permitió que esto ocurriera y también generó el que esto ocurriera, ¿no? Tal cual. Es para todos los que nos están escuchando, a ver, en una relación de iguales no hay víctimas ni victimarios, hay Tal cual. cómplices, ¿no? Tal cual, porque una de las lecciones más grandes que aprendí, que esto de cuando uno dice la primera vez es culpa del otro, la segunda culpa del otro, no bueno, la segunda ya no. Y es cierto, porque cuando uno está en una relación que uno no le hace bien, y uno se quiere, y uno se ama y se respeta, a la segunda se va. Así es. Así es. Y es tu decisión. Y Tal cual. tú decides y le das el poder a quien quieras dárselo, ¿no? Y eso es bien importante. Oye, Marisa, el duelo es diferente si para la persona que toma la decisión y es diferente para el que acata la decisión del divorcio, de la ruptura, por ejemplo. Sí, cuando hablamos de duelos, cuando la persona que toma la decisión ya viene viviendo un duelo anticipado, ya lo viene pensando, ya lo viene elaborando, ya lo viene trabajando, ya viene sintiendo el deseo de terminar con la relación, y el que es dejado o el que es avisado o el que es abandonado, de repente lo toma de otra manera porque no lo estaba procesando el duelo de esa manera. Entonces sí es diferente, también como decimos siempre, hay todos los duelos son diferentes, influye mucho la elaboración también después, si uno tiene hijos, si no los tiene, porque por ejemplo yo termino una relación y no tengo hijos, entonces no tengo la necesidad de seguir relacionándome con esa persona. Ahora, si los tengo, los vamos a seguir viendo, tengo que encontrar la manera más saludable de relacionarme con esa persona y muchas veces no es fácil. Lo que no es imposible, no es fácil, pero no es imposible tener una buena relación. Entonces, sí influye, sí hay diferencias, y por esto de que decíamos, ¿no? De que el que deja ya lo viene elaborando antes. Okay. Si hay un duelo anticipado. Tal cual, ya lo viene pensando, ya lo viene trabajando, ya viene sintiendo que no está bien en la relación. Oye, Marisa, y lo que debe ser tremendo es que otro venga y te dice, ya no te quiero. Wow. Me imagino que el duelo también se debe vivir diferente, ¿no? Uno es el que viene y te dice, ya no te quiero, pero el que le dicen, ya no te quiero, debe ser un impacto muy fuerte, ¿no? Y seguramente ha de haber más tristeza y, no sé, sentimientos. Depende también, ¿no? Cómo esté el ego de cada uno, ¿no? ¿Por qué no me quieres más a mí? ¿Quién sos para no quererme más? Por eso hay que trabajar mucho en el amor por uno, en tener uno, porque no podemos obligar al otro a que nos quiera. Podemos ser excelentes personas, podemos tener las mejores actitudes, los mejores actos, podemos ser muy buenos, pero no se puede dejar de querernos porque parece otra persona, porque tiene otro proyecto, porque el sentimiento decayó y bueno, no podemos obligar a nadie a estar con nosotros, sino por amor. Entonces, seguramente el impacto es doloroso, pero creo que duele en la medida en la que uno no sepa amarse lo suficiente. No digo con esto de que nos transformemos en unos egocéntricos, ¿no? No es decir, no me va a doler si me dejan, no, es mentira. Pero me va a costar menos si yo me amo. Y si yo tengo un sentido de mi vida. Yo siempre recuerdo muy claro, pero no recuerdo, es una imagen que la tengo muy, muy clara en mi mente, cuando yo me senté frente al psicólogo
llorando muy mal, estaba muy mal, y le dije, yo te voy a pedir solamente una cosa. Las pocas palabras no salieron en ese momento. El día que yo entienda lo que es el amor, dame el alta, antes no. El día que yo entienda lo que es el amor, ese día yo te pido que por favor me des el alta. Me llevó mucho tiempo de trabajo, con mucho compromiso y lo hice con mucho amor. Y descubrí algo maravilloso. Y lo pude escribir y lo pude identificar y lo llevo como mi lema, ¿no? Que el amor es una capacidad y no una necesidad. Cuando el amor es una necesidad para mí, ahí es cuando estoy en un problema. Ahora, cuando yo soy capaz de amar, capaz de entender, capaz de permitirle al otro ser quien quiere ser, de elegir lo que le gusta, y de que yo sea capaz de entender de que el otro tiene su tiempo y de que tiene su disfrute, aunque no esté al lado mío, eso a mí ya me lleva a tener una relación sana. No es fácil entenderlo, yo sería mentirosa si dijera que no es fácil, por eso yo siempre digo que a la loca la tengo atada, que en ese momento, cuando se quiere desatar, es cuando yo tengo que conversar con ella y preguntarle qué le pasa, qué está sintiendo, por qué se siente herida, por qué se siente abandonada, en lugar de discutir con la pareja, ¿no? Y la verdad que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Me Y creo encantó que esto, Marisa, me encantó. El amor es una capacidad, no una necesidad. Wow. Podemos decir que cuando logramos esto, estamos listos para relacionarnos saludablemente con otros. sí. Que no quiere decir, a ver, no quiere decir con esto de que yo vaya a tener una relación de pareja ideal, donde se me disputa, donde se me hace problemas. No, porque sigue siendo una relación, y en una relación se trata de eso, se trata de buenos momentos, se trata de momentos donde no estamos tan a gusto, porque no es de repente me convertí en la más comprensiva, en la más buena, en la más generosa, no. Sí, en una persona que antes de discutir, que antes de enojarme, me voy a preguntar a mí qué me está pasando. No qué le está pasando el otro, no qué me está haciendo el otro a mí, sino qué me está pasando a mí con esta situación en particular. Me evita un montón de peleas, me evita un montón de discusiones y abre algo que es maravilloso, que es el diálogo en la pareja. Es el pilar fundamental, el diálogo, la confianza, ¿no? Esto de confío, pero confío porque confío en mí. Claro, claro. Si no confío en mí, pues va a ser difícil confiar en otros, ¿no? Es como el amor, ¿no? Si no me amo a mí, el otro se va y me quedo sin amor. Entonces la confianza también es lo mismo. Parte desde mí, no desde el otro. Creencia que yo antes le tenía totalmente errónea y equivocada, ¿no? La confianza para mí dependía de lo que el otro me demostrara que era capaz. Cuando hoy yo sé que la confianza está en mí, crear de lo que yo soy capaz y validar al otro diciendo que si yo creo que yo soy capaz de ser fiel, por ejemplo, ¿por qué no voy a creer que el otro también es capaz de hacer lo mismo conmigo o con quien sea? Claro, y bueno, como tú dices, empieza en ti. Esto es bien interesante y reitero, esta definición de amor y de esta capacidad para poderte entregar a otro como capacidad y no como necesidad me parece fundamental, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Si lo que sientes por tu pareja es una necesidad, podemos decir que la relación no está siendo saludable. No, porque empezamos a demandar. Ahí es cuando empezamos a demandar. Muchas veces, cuando recién hablábamos de esto del diálogo, ¿no? Muchas veces cuando a mí me hacen una consulta, y yo le doy a hablar, y la mayoría de las veces uno no habla, reprocha, reclama, pide, no, eso no es diálogo. Yo siempre digo, el diálogo tiene que ser efectivo y afectivo también, ¿no? Efectivo porque tengo que ser muy efectiva con lo que estoy viviendo o tratando de decirle al otro, y afectivo también desde el cariño, no de las críticas, de la queja, de los reclamos, sino desde esto de hablar desde lo que a mí me gustaría, sino no lo que vos deberías hacer conmigo para que yo esté bien. Claro. ¿Ah? Entonces, es lo que me llevó a aprender todo este trabajo en procesos de duelo. Oye, Marisa, y conforme a tu experiencia, ese duelo no sano, obviamente, de esa relación no saludable, como lo que hemos venido hablando hasta ahorita al final, pero más o menos, ¿cuánto tiempo duró? Entiendo que fue un duelo desadaptativo porque tuviste que recurrir a un terapeuta, pero más o menos, ¿cuánto tiempo duró? Mi primera relación de pareja fue con el papá de mi hija, que nos fuimos novios en el 96. Y recién puedo decir que aprendí en el año 2016.
Me llevó muchas rupturas, me llevó mucho trabajo hasta que logré, bueno, coaching, terapia, psicólogo, hasta que logré encastrar todas esas herramientas maravillosas, porque son herramientas maravillosas, y bueno, hoy hace un año, 7 meses, estoy en una relación de pareja muy sana, muy linda, en donde también entendí, por ejemplo, que no necesitamos vivir juntos, porque también está todos esos conceptos, ¿no? De que tenemos que estar juntos, que queremos vivirlo, que queremos hacer lo mismo, que queremos, no. Entonces, aprendí mucho. ¿Esto se vendría a ser como esta parte del respeto? Sí, sí. Sí, el respeto Sin del embargo, espacio, ¿no? si ambos lo deciden. Sí, sí, porque, a ver, porque por eso yo digo hoy decidimos, porque no sé el día de mañana si a lo mejor decido Claro. cambiar o decidimos, pero hoy es una situación que la elegimos, que nos parece saludable, que nos parece sana, por cuestión de hijos, porque uno a esta edad ya tiene sus hijos, los tuyos, los míos, los nietos, ya tenemos hijos, entonces, Sí, sí, sí. ya, entonces es sano, y para mí, por lo menos en particular, me fue como un descubrimiento muy importante, ¿no? Porque esto de sentir que yo no podía estar si no era con una persona al lado, porque nací con mi hermana melliza, me podía pegar, y hoy tener una relación en la que no convivo y que sea una relación sana, realmente fue un trabajo de un compromiso conmigo muy importante, ¿no? Y descubrir que la verdad que es saludable, que es sano, y esto de respetar mi espacio, mío, porque también empecé a respetar el mío y el de él también. Así es. Bien, Marisa, bueno, pues el tiempo vuela, pero no me gustaría cerrar sin que, pues, no sé si te gustaría compartirnos algo que no te pregunté, algo que no hice mención, que se me escapó o que desconozco, ¿no? Porque, bueno, yo también, aquí voy a haciendo como cuando escribí mi libro de pérdida de Sí, pareja, ¿no? sí. De cómo remendar un corazón roto, algo que me llamó mucho la atención es que se vive el síndrome de abstinencia, Marisa. Uh-huh. Sobre todo cuando es una relación no saludable, ¿no? Como los adictos, cuando dejas esa relación de pareja, vives el síndrome de abstinencia y entras en una ansiedad y entras en una angustia, es en esa necesidad de querer hablar y decir, solo un ratito, solo quiero saber cómo está. Y en el momento en que coges el teléfono para saber cómo está, en ese momento ya perdiste lo que pudiste haber avanzado del proceso de duelo. Yo hice en mi caso particular, yo, porque había leído un libro, un libro de un psiquiatra, donde hablaba de las relaciones con las personas manipuladoras, de ese contacto cero, ¿no? Y yo me hice Contacto cero. contacto cero. En Esa mi es la caso, recomendación. en mi caso, ¿no? Por eso decía que cómo son distintos los procesos y los duelos, porque yo pude tener contacto cero en mi última relación, porque no teníamos hijos, porque no teníamos nada en común, entonces fue cero contacto. No quiere decir este cero contacto, nunca más voy a hablar, o sea, era el compromiso de no buscar yo por mí necesidad un contacto con esa persona. Si de repente me lo cruzaba en la calle, si de repente lo tenía que ver porque teníamos amigos en común, no era que yo había provocado el contacto, sino que se había dado ocasional. Pero emocionalmente mi contacto era cero. Bloquear de las redes sociales, en ese momento bloquearlos del teléfono, no con enojo, sino no con el enojo de mirar lo que te hago, sino esto lo hago por mi bien, esto lo hago para mí porque me sirve. Fue contacto cero. Fue difícil, sí. ¿Por qué? Porque también yo detecté esto, de que yo era de las mujeres enamoradizas, la que creía que la etapa del enamoramiento iba a salir toda la vida, cuando entonces también descubrí que yo idealizaba al otro, y esto de que después me enojaba porque el otro no era como yo pretendía que fuera, o como decía, bueno, pero vos me dijiste que era de tal forma, o sea, no, o sea, yo me había comprado, o yo había idealizado esa imagen de la persona, Y nos o contamos de la pareja. cuentos, soñamos, idealizamos, El esperamos príncipe que, yo les azul, digo que es el síndrome de mujer bonita, ¿no? Donde esperas que llegue Richard Gere con un ramo de flores en una escalera y te rescate. Tal Y cual. Y pues, queremos que eso dure 20 años y es a la vida. imposible porque estamos sosteniendo una idealización que se cae por su propio peso, porque cuando uno empieza la convivencia, cuando empiezan los momentos de las peleas,
se nos cae esa imagen totalmente y le decimos, bueno, no sos el que me dijiste, y en realidad no sos el que yo creí que vos eras, pero a ver, que empecé yo a ser mucho más realista con mis relaciones. Eso es lo que me ayudó a mí, a decir, no existe el hombre perfecto, y tengo que empezar a mirar las cosas como son, no como yo quiero que sean. Esto que mencionas es, bueno, como todo lo que hemos mencionado, pero estamos viendo el punto de vista de dos mujeres, ¿no? Sí. Vamos a buscar también a un varón para que nos dé su punto de vista, pero las que más soñamos somos nosotras, ¿no? Sí. Sin embargo, esto no quiere decir que los varones no vivan su duelo, pero sí se vive diferente, sí lo viven diferente. Me parece que la mujer al inicio de una ruptura la pasa peor que un hombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hombres pueden iniciar de manera más tardía su duelo. No quiere decir que no lo vivan, ¿no? Pero nosotros somos como más emocionales, más... Sí, más enroscadas, digo yo. Más enroscadas, más... creo que somos también como más... exageramos, ¿no? Hacemos de nuestro dolor... No podemos generalizar, pero la mayoría de las mujeres, ¿no? Obvio que la mayoría... Bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Hasta que un día dije, me cansé, ya que no lo quiero más, a ver qué puedo descubrir nuevo. Y la verdad que sí, esto de dejar el mensaje de que se puede, sobre todo esto de que se puede cambiar, de que no necesariamente tengo que volver a repetir la historia. Ahora, para no volver a repetirla, tengo que ver cuáles han sido mis errores, dónde están mis puntos oscuros, qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que tengo que empezar a darme a mí misma para no tener que reclamar sobre el otro. Y que llegue, bueno, pues con lo que estabas hablando hace un rato, este amor verdadero y relacionarte por capacidad de amar, más no por necesidad de amar. Porque cuando es por necesidad es cuando viene esta justa necesidad que tu cerebro registra como el síndrome de abstinencia, ¿no? Tal cual, porque pasa tal cual, o sea, quiero más, como sucede con la droga, ¿no? Un poquito, pero quiero más, necesito más, porque estamos siempre insatisfechos, y vivimos en una insatisfacción total y queremos más, y exigimos, y el otro llega un momento que dice, no tengo más para darte, realmente, porque además somos personas muy cambiantes en ese estado, nunca sabemos no tengo, queremos. Y a lo mejor sí tengo, pero no quiero, ya no quiero, ¿no? Entonces, es un tema complejo que, como les decía al inicio, yo creo que todos los seres humanos hemos pasado por él, que es la ruptura amorosa, y noticias, si no han pasado, les va a tocar. Yo creo que la muerte y son duelos de los que no nos libramos nadie. Y algo que también no hemos conversado, esto de la creencia que bueno, ya un poco ya en nuestra generación, un poco, mis hijas ya lo tienen como más claro, que nosotros decimos no existe compromiso. Y yo no creo que no exista compromiso, sino que se está rompiendo esa creencia de que las relaciones tienen que ser para toda la vida. Las relaciones tienen que ser cuando nos hagan bien, cuando estemos bien, cuando nos sintamos plenos y completos y sanos, ¿no? Esto de te pasaste y tenés que durar toda la vida, cueste lo que cueste, tengas que dejar de ser vos, o que, no, esto ya se ha roto ese patrón, ¿no? De para toda la vida, mientras nos haga bien y mientras estemos bien. Y no significa que no es compromiso, porque cuando uno ama de verdad y cuando uno tiene la capacidad de amar, el tiempo después se dice todo, después del tiempo solo pasa, sin necesidad de ser solamente para contar cuántos años estuve. Así es. Oye, Marisa, fue un placer haber conversado contigo y en un tema pues tan impactante, porque pues todos hemos amado, todos hemos sufrido el desamor y en ese desamor pues hemos vivido duelos por pérdida de una pareja. Para mí es un placer, pero no quiero despedirme de ti sin que antes des tus redes, tu teléfono, dónde te podemos localizar si las personas necesitan de ti, de un acompañamiento o plática o lo que tú ofrezcas. ¿Dónde te pueden localizar? Mi Facebook o mi Instagram, Marisa Brunello, así sencillito. Mi teléfono es de Argentina, 54-358-4167-982. ¿Lo repites, por favor, Marisa? 54-358-4167-982. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues me dio muchísimo gusto, Marisa, haber compartido
Y bueno, pues nos vemos en otra sesión, en la segunda cumbre. Vamos a ir planeando ya la segunda. Esta ya la estamos realizando, entonces ya hay que ir viendo la segunda. Muchísimas gracias, Al Marisa. contrario, siempre agradecida también por tu compañía en mi momento más duro, en uno de los momentos más duros de mi vida. Siempre sabes que te lo agradezco cada vez que puedo, lo llevo en mi corazón y bueno, obviamente por esta oportunidad y por la oportunidad de compartir la tecnología, ¿no? Y de todo lo que aprendí y de los valores inmensos que encontré ahí. Gracias, Marisa. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Un Gracias. abrazo muy fuerte. Gracias.